Bienvenidos a mi canal, Leyendas del Campo. He reunido para ustedes varias leyendas del campo colombiano. Espero que las disfruten. Escuchen con atención el primer relato. Volviendo del pueblo. Cuando frenó la moto, Daniel pensaba en las deudas. Detrás de él iba su esposa, Sofía. La lluvia los mojaba desde 1 kilómetro atrás. Había sido un día laborioso, porque ambos habían tenido que hacer muchas vueltas en el pueblo. Mientras la luna salía, comenzó a llover con mayor intensidad. La fuerte lluvia sacó a Daniel de sus pensamientos. Rápidamente, junto con Sofía, se bajaron de la moto y llevaron todo adentro para que no se mojara. El lugar donde vivían estaba bastante alejado de otras casas, con árboles de guaduas a un lado y sembradíos de café al otro. Muchos en el pueblo le reprocharon a Daniel haberse ido a vivir tan metido en la montaña, pero él no les hacía caso. Saliendo del garaje y dirigiéndose a la cabaña, Sofía alcanzó a ver, desde lejos y a través de la ventana, algo bastante perturbador. Le pareció un hombre mayor, con ropas rotas y muy sucias. Ver su rostro le generaba mucho miedo. Sofía empezó a llorar desesperada. Daniel sintió el fuerte apretón de mano que le dio su esposa y, al verla, notó primero que estaba mortalmente pálida, y luego también vio lo que tanto asustaba a su esposa. Por un momento, Daniel se paralizó, pero pronto recuperó el valor. Tomó a Sofía el brazo y se retiraron hacia un árbol, desde donde podían ver la cabaña. ¿Qué hacer?, pensaban. La situación era extremadamente difícil, eso estaba dentro de su casa. Tenía apariencia humana pero no creían que fuera una persona, se movía de forma muy extraña. Se volvieron a acercar, apenas 3 o 4 pasos. El espectro seguía ahí, su cabeza, pálida, huesuda, asomaba por la ventana. Salieron corriendo al garaje. Decidieron ir a la casa de sus vecinos más cercanos, que estaban a 5 kilómetros de distancia. Se subieron a la moto con urgencia. Durante el trayecto, Daniel y Sofía temblaban de miedo. Cuando llegaron, intentaron explicarles lo ocurrido, pero entre el agite y el susto, se demoraron. Al principio, sus vecinos dudaron de la historia. Sin embargo, la actitud de la pareja, visiblemente aterrada, los convenció de que no era una broma. Sofía se quedó rezando con la esposa de Freddy, doña Marina. Encendieron una vela y, tomadas de la mano, pedían que nada malo ocurriera. Mientras tanto, Freddy y Daniel fueron a enfrentar al intruso. Llegaron con cautela y se acercaron a la puerta. Desde allí, Daniel gritó: «¡Salga! ¡Salga ya de mi casa!». El ser corrió hacia el interior, y Freddy tumbó la puerta. Ambos hombres entraron y lo persiguieron. Al llegar a una esquina, la figura se volteó y los miró con rabia. Y entonces, frente a sus ojos, desapareció, como si se disolviera en el aire. Ambos quedaron aterrados. Tardaron varios minutos en recuperar el sentido de la realidad, en volver a poner su voluntad en cosas terrenales. Luego siguieron investigando con los vecinos. Los días que bajaban al pueblo comentaban lo sucedido con quien pudieran, conocidos o no. Incluso lo hablaron con el padre de la iglesia. Hasta que, un día, alguien les ofreció una posible explicación. Les contó que, muchos años atrás, un hombre perdió la razón y decidió irse a vivir a la montaña, muy adentro, como un salvaje. Dicen que allá falleció, pero nunca encontraron su cuerpo. Es posible que su espectro aún ronde por el lugar donde vivió sus últimos momentos. Espero les haya gustado. Continuemos con la siguiente historia. Los espectros de la noche. Los trabajadores habían bajado hasta la tienda de Lourdes para celebrar. El patrón fue generoso con el pago, porque la cosecha fue buena y el café se vendía a excelente precio. Al principio, la noche fue una verdadera fiesta. Se respiraba alegría. Muchos bebían y cantaban a todo pulmón esas canciones colombianas que tocan el alma y remueven el pecho. Pero con el paso de las horas, los ánimos se caldearon. Por simples envidias, estalló una pelea que terminó en golpes y gritos. Sillas y mesas se volcaron, botellas se rompieron, y el caos se apoderó del lugar. Luego, de pronto, el silencio se apoderó de todos. Todos miraban a Manuel, que yacía inmóvil en el suelo.
Alguien lo había golpeado en la cabeza, pero como tantos se involucraron, nadie supo quién fue. Sus amigos lo alzaron y trataron de despertarlo. Apenas murmuraba algo y volvía a perderse en un estado confuso. Lourdes le sugirió que lo llevaran al médico del pueblo, que bajaran antes de que pasara la chiva. También quería cerrar su local y que el problema no pasara a mayores. Así que bajaron la montaña con rapidez, pero con cuidado. Cuando llegaron a la carretera, la chiva ya había pasado. Y la siguiente no pasaría sino en 2 horas. Volver a subir no tenía sentido, estaban agotados. El frío calaba en los huesos y la noche ya estaba bien entrada. Entonces vieron una vieja casa cerca del camino. Solía arrendarse para vender víveres, pero ahora estaba sola. Los antiguos inquilinos la habían dejado después de una separación. Esperemos adentro, dijeron. Está vacía, es de noche, y no aguantamos más frío. Forzaron un poco la cerradura y entraron. Acostaron a Manuel en el suelo de madera, mientras uno de ellos sacaba una vela torcida de su mochila. La fijó al piso y la encendió. Pasó 1 hora. Estaban en silencio, sentados contra la pared, mirando el movimiento de la llama. Entonces escucharon ruidos extraños afuera. Gritos. Gruñidos. Golpes. Todos se pusieron de pie, tensos, y se asomaron por la ventana. Lo que vieron fue un desfile de espectros danzando frente a la casa. Animales agitados, perros, gatos, guacamayas, campesinos con rostros furiosos, y monjas que brindaban con copas de vino oscuro. El pánico los invadió. Cerraron las ventanas y se agruparon junto a la vela. Rezaron con fuerza, pidiendo que se marcharan los espectros. Los ruidos continuaron unos minutos, pero luego, poco a poco, se desvanecieron. Uno de ellos se asomó de nuevo y les dijo que afuera no había nada. Solo la noche quieta y profunda. Permanecieron temblando hasta que, finalmente, llegó la chiva. Subieron con Manuel y lo llevaron al hospital del pueblo. Llegaron al amanecer. Por fortuna, la atención médica fue oportuna y le salvó la vida. Aunque, desde entonces, cuando se enoja demasiado, a Manuel le vuelve el dolor de cabeza. Nadie entre sus amigos pudo explicar lo que vieron aquella noche. Lo único que recuerdan con certeza es el terror abrumador que sintieron, un miedo tan profundo. Espero les haya gustado. Continuemos con la siguiente historia. Pelea de primos. Estaban cuidando la finca, eran los más jóvenes de la familia, aunque cada uno ya era mayor de edad. Estos jóvenes eran primos y, amigos desde niños, de esos que un día se agarran del cabello y al otro se dan abrazos y regalos. Uno se llama Andrés, el otro, Freddy. El resto de la familia había bajado al pueblo, para comprar plántulas de café, que serían sembradas en un pedazo de tierra que la familia había comprado hacía muy poco. Los primos estaban sentados, viendo televisión, y empezaron a jugar de manera pesada, al inicio, con burlas suaves, luego, con burlas más ofensivas. Y así. Hasta que uno de ellos decidió darle su merecido al otro, que salió a esconderse en una habitación. Freddy golpeaba la puerta con rabia, diciendo que abriera. Y Andrés, que sentía que Freddy nunca había estado más bravo, se negaba a abrir. Entonces, algo cambió en la voz de Freddy, el tono de furia desapareció, y fue sustituido por un tono de súplica. Abra la puerta. Auxilio. Rápido, Andrés. No es broma, Andrés. Andrés estaba más confundido que nunca. No sabía si era una trampa de Freddy, pero tan raro, si él es más bien serio, y no sale con esas cosas. Freddy siguió gritando desesperado. Entonces, Andrés se resolvió a abrirle, porque en serio no quería que nada malo le pasara a su primo. Cuando abrió la puerta observó que el rostro de Freddy era un queso de lo blanco y sus ojos mostraban un horror inexplicable. Detrás de Freddy, vio de forma borrosa como algo aleteaba. Freddy entró de un salto y con un golpe seco cerró la puerta. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso?, preguntó Andrés. ¿Por qué no me abrió rápido?, dijo Freddy. Yo qué iba a saber, usted me quería pegar, contestó Andrés. La puerta empezó a ser golpeada y ambos jóvenes retrocedieron. Se paralizaron del miedo y parecían un papel de lo blanco que estaban.
Al rato, dejaron de golpear la puerta, pero los jóvenes no se animaron a salir de la habitación sino hasta que llegó la familia, a quienes les explicaron lo sucedido. Freddy contó que eso apareció de un momento a otro, cuando él estaba lleno de rabia, pero apenas vio esa cosa perdió todo mal genio y se sumergió en el mayor miedo. Dijo que era al principio una persona, delgada y alta, y luego se fue volviendo como un cuervo gigante. Nunca se llegó a saber qué era eso que se le había parecido a Freddy, y por qué en ese momento. La tía de Freddy alguna vez se atrevió a decir que eso era un alma en pena que ronda por ahí y se le aparece a mujeriegos y a gente conflictiva, a gente que tiene rabia en el corazón. Espero les haya gustado. Continuemos con la siguiente historia. Instrumentos musicales. Varios campesinos se reunieron para comenzar una excavación. Lo hicieron en una antigua cabaña abandonada, de la época de la explotación del caucho. Se decía que, por las noches, desde aquella cabaña se escuchaba música. Sonidos de flauta y tambores. Una música dulce y tranquila, pero que transmitía una profunda pasión y un espíritu de aventura. La música se podía oír en la madrugada, durante unos 30 minutos, y luego volvía el silencio de la noche. Por eso, los vecinos de aquella cabaña misteriosa se organizaron para desentrañar el origen de aquellos sonidos. Para muchos, era evidencia de un entierro antiguo, y albergaban la esperanza de encontrar una gran riqueza. Quizá un cacique guardó aquí morrocotes de oro, comentaba uno. Comenzaron con pinceles finos a retirar la tierra, como si fuese polvo, con sumo cuidado. A unos 30 centímetros de profundidad, apareció la punta de una flauta. Los campesinos se emocionaron como niños. Continuaron excavando y poco después asomó el cuero de un tambor. Pasaron toda la tarde extrayendo los instrumentos. Les parecieron impresionantes, sus decoraciones, los colores que aún conservaban. Les limpiaron la tierra con esmero e intentaron tocarlos, pero solo lograron sonidos torpes y apagados. Aún así, estaban fascinados. No consideraron llevar los instrumentos a un museo ni contactar a alguna asociación de arqueología. Según decían, hacerlo no traía beneficio alguno, no daban dinero ni agradecimientos sinceros. Así que decidieron conservarlos como adornos en las salas de sus casas. Lamentaron no haber encontrado oro, pero se conformaron con los instrumentos, que les parecieron una verdadera joya. Con el paso del tiempo, los campesinos que conservaron los instrumentos afirman que, en ciertas noches del año, especialmente en primavera, escuchan la música proveniente de sus propias casas. Aquellos que se quedaron con las flautas dicen sentir una dulce melancolía. En cambio, quienes tienen los tambores hablan de un sonido más intenso, que a veces les causa inquietud. Dicen que la música los transporta a un pasado que no conocen. Uno de ellos asegura que, en una madrugada de julio, vio a una hermosa mujer indígena tocando la flauta. Mientras la observaba, su corazón se llenó de una tristeza inmensa, una nostalgia que no supo explicar. Espero les haya gustado. Continuemos con la siguiente historia. La profesora. Se cuenta que, en la antigua escuela, la que ahora solo se usa para jugar fútbol en sus canchas, ocurren cosas extrañas por las noches. Esa escuela fue la que enseñó a leer a la mayoría de adultos que hoy viven en estas montañas. Pero, con el tiempo, y con tanta gente nueva llegando a estas tierras antes deshabitadas, se construyó una escuela más grande. La antigua quedó en desuso para enseñar, y solo se emplea para bazares ocasionales, partidos o misas especiales. Pero hay quienes dicen que, en las noches, algunos jóvenes han visto a una mujer con aspecto de profesora estricta. Lo inquietante es que esta aparición coincide con una historia real. Hace muchos años, una profesora dejó de ir a dar clases. No volvió más. La buscaron en su casa y en los alrededores durante días, pero nunca se supo qué pasó con ella. Algunos pensaron que se había marchado a empezar una nueva vida. Otros, que algo malo había sucedido. Una noche, Andrés, un vecino de la antigua escuela, vio a esa figura caminando con gesto serio y angustiado, pero también la escuchó llorar. Decía que sus estudiantes eran irrespetuosos, que su familia no la valoraba, que nadie comprendía todo lo que hacía con amor.
Andrés se lo contó a su padre, quien le dijo que esa profesora le había enseñado a leer, pero que siempre le pareció muy estricta, como si escondiera un dolor muy grande. A Andrés y a otros niños les dio mucha tristeza pensar que esa profesora tal vez había sufrido en silencio. Así que, en un rincón junto al lavadero de café, donde se la ha visto caminar, pusieron velas en su honor. Querían decirle que entendían su dolor, que deseaban que su alma pudiera encontrar descanso y alegría. El altar que hicieron era una verdadera obra de arte, flores, velas de colores, estampas de santos y cartas que decían, gracias, profe, por todo. 2 noches después, Andrés soñó que estaba en un salón de clase. Caminaba hacia una profesora con gesto serio, pero ese día ella tenía una gran sonrisa. Andrés le entregó su hoja, y ella la miró con atención. Excelente trabajo, le dijo al ponerle una nota perfecta. Así se hace, muchacho. Hacen falta más como usted. Y en ese instante, Andrés despertó. Desde entonces, dicen que el fantasma de la profesora sigue apareciendo, pero ya no con angustia. Ahora se la ve más tranquila. A veces, simplemente da un paso, y desaparece. Espero les haya gustado. Continuemos con la siguiente historia. Viviendo solo. Jordán se había independizado hace poco. Lo decidió con algo de tristeza, pero sentía que ya era hora. Su papá no valoraba el trabajo que él hacía en la finca familiar, y ahora que era mayor de edad, podía comenzar una vida por su cuenta. No tenía muchas ayudas, pero se tenía a sí mismo. Y con eso bastaba. Consiguió cuidar una buena finca, con la promesa de que, si trabajaba bien, podría recibir un pedacito de tierra como recompensa. Estaba motivado. Incluso bajó al pueblo y compró una vajilla nueva, solo para él. Usaba uno de los pocillos cada mañana para tomarse su café, orgulloso de lo que estaba construyendo. Pasaron las semanas y todo parecía normal, hasta que, 2 meses después, empezó a notar algo extraño. Vio a un hombre caminar entre los cafetales. Al principio pensó que era un extraño, y le gritó para que se fuera, que no debía estar ahí. Pero el hombre no respondía. Caminaba y desaparecía entre las matas. Después de ese primer encuentro, Jordán trajo un perro grande para que lo acompañara y lo ayudara a cuidar. Con el tiempo, comenzó a sospechar que tal vez lo que veía no era alguien común. Así que le preguntó a algunos vecinos si sabían algo. Un vecino le contó que en esa finca había ocurrido una historia difícil años atrás. Por eso, el dueño actual prefería no vivir allí, sino dejarla encargada. La historia decía que el antiguo propietario era un señor muy solitario. Le gustaba cuidar las plantas de café él mismo, incluso en su vejez. Un día, tuvo un accidente mientras trabajaba. Como vivía solo, nadie se dio cuenta de lo que había pasado hasta muchos días después. Desde entonces, algunas personas decían que todavía se sentía su presencia entre los cafetales. Jordán, al escuchar esto, comprendió lo que ocurría. Pero no quiso irse. No quería volver a depender de nadie, mucho menos regresar a donde no lo valoraba. Así que decidió quedarse. De vez en cuando encendía una vela en señal de respeto, o pedía una intención en la misa del domingo. Con el tiempo, la finca prosperó. La cosecha fue buena, y después de 3 años de esfuerzo constante, Jordán logró ahorrar lo suficiente para comprar una tierra solo para él. La antigua finca quedó sola otra vez. Pero aún hoy, en algunas tardes tranquilas, hay quienes aseguran que se puede ver una figura entre los cafetales, caminando lentamente, como si aún buscara algo. Continuemos con la última historia. Mucha atención. Los caminos reales. Hay caminos que alguna vez estuvieron llenos de vida y movimiento, y que hoy apenas unos pocos pies vuelven a pisar. Senderos por donde pasaron miles de personas, que primero, paso a paso, fueron marcando la tierra, despejando piedras y maleza. Luego, les echaron tierra y rocas, formando rutas por donde podían rodar las ruedas de los carruajes y caminar los caballos. Algunos de esos caminos son incluso más antiguos que los construidos en la época colonial. Eran las rutas de los pueblos indígenas que habitaban la región.
Hoy, muchos de esos caminos están atrapados entre fincas campesinas o terrenos baldíos del Estado, cerrados y olvidados. Lugares que alguna vez fueron bulliciosos, llenos de vida, han quedado sumidos en un silencio profundo y persistente. Sin embargo, hay quienes aseguran que, aunque ya nadie los transite, algunos de esos antiguos caminos aún conservan ecos del pasado. En ciertas noches, dicen que se escuchan voces, pasos, el relinchar de un caballo, e incluso carruajes avanzando entre las sombras. Las personas del campo lo cuentan con frecuencia. Por ejemplo, la señora Luz, habitante del Huila, relata que en su finca, durante algunas noches, entre los cafetales se escucha claramente cómo relincha un caballo, seguido por el sonido de un carro antiguo que parece avanzar lentamente. Una vez, incluso, oyeron a un hombre hablar en un tono autoritario, con un acento que no pudieron reconocer. En varias ocasiones, ella y su esposo, el señor Carlos, se acercaron con una linterna potente al lugar de donde venían los ruidos. A veces, iban acompañados por sus hijos que estaban de visita. Pero al llegar solo encontraban el murmullo del viento entre las plantas de café, el canto de los insectos, y uno que otro grano que caía al suelo. Nada de caballos, carruajes ni voces misteriosas. Una noche escucharon un estruendo muy fuerte, como si algo pesado hubiera caído y se hubieran roto muchos objetos. Parecía el sonido de un baúl que se abre de golpe, derramando platos y tazas que se quiebran al tocar el suelo. Pero al investigar, no hallaron rastro de nada. El momento más inquietante fue cuando oyeron lo que parecía ser una colisión entre dos carruajes, seguida por un grito pidiendo ayuda. La voz decía que había sufrido una lesión en la pierna y el brazo. Otra vez, el acento era desconocido, como de otra época. Con el tiempo, se acostumbraron a esos eventos que ocurrían 2 o 3 veces al año. Y tras muchas conversaciones, llegaron a una conclusión: todo lo que sucede, deja un rastro. Especialmente si fue algo intenso, como una tragedia, una casa llena de vida, o un camino muy transitado. Como las estrellas que ya no existen pero cuya luz todavía nos alcanza. Gracias por haber escuchado todas las historias. No olvides suscribirte y dar me gusta, comentar. Pronto nos veremos en Leyendas del Campo.